Otro caso de una litiasis coraliforme, en un paciente en el que todavía no se ha inyectado el medio de contraste y se observan estas densidades que dibujan perfectamente al sistema excretor de ambos riñones. Es decir, que con una directa de abdomen ya tenemos el diagnóstico de litiasis coraliforme bilateral. El urograma de excreción nos permite también evaluar, en los casos de uronefrosis, el estado funcional y morfológico del aparato urinario y de los riñones. Aquí vemos un paciente con una litiasis ureteral distal, en el que es necesario, lo que decíamos anteriormente, la obtención de una placa tardía, que a veces puede ser obtenida hasta varias horas después de la inyección de la sustancia de contraste. Fíjense como el riñón izquierdo, en este caso en particular, ya no tiene opacificación, ha completado totalmente el ciclo de eliminación de la sustancia iodada, mientras que en el riñón derecho recibe una placa tardía que puede haber sido tomada 4 o 5 horas después de la inyección o aún más del medio de contraste. Recién allí comienza a observarse la opacificación, la excreción del medio de contraste, y de esta manera poder evaluar el sitio de la obstrucción. Y además observen cómo el riñón todavía se encuentra denso, es decir, que hay mucho contraste en el intersticio renal. Muy bien. Luego que hemos realizado la inyección de contraste, entonces deberíamos realizar una semiología elemental para poder hacer un buen análisis del urograma de excreción y determinar de esta manera normalidad o patología. Aquí están señalados en varios puntos el orden que deberíamos implementar, o que cada uno puede implementar de la manera que le parezca más conveniente, para no perderse diagnósticos y realizando un análisis metódico. Esto es evaluar el tamaño, la morfología y los bordes de los riñones y por supuesto su número y posición como un primer punto a tener en cuenta, y posteriormente evaluar las densidades, tanto propia del riñón como comparativa con el riñón contralateral, la evaluación funcional y morfológica de las cavidades, determinar si existe dilatación, compresión, desplazamiento del sistema excretor, evaluar el espesor parenquimatoso y deformidades del contorno del riñón, ver si existen anomalías del calibre y peristaltismo ureteral y posteriormente entonces, dentro de esta semiología elemental, lo que deberíamos hacer es, en la directa de abdomen, analizar las opacidades renales que vemos allí dibujadas o remarcadas en rojo, las opacidades de los psoas, para evaluar también indemnidad de este músculo que a veces comparte patología o confunde patología con el sistema urológico, ver la distribución del aire intestinal y, como ya dijimos, si existe o no imágenes cálcicas o de alta densidad que nos hagan sospechar la presencia de alguna patología litiásica o de algún tumor calcificado, y analizar también las estructuras óseas, lo mismo que decimos en el tórax, es decir, no olvidarse de los huesos que a veces también pueden simular patología urológica. Volvemos entonces a mostrar imágenes litiásicas, en este caso la que vimos anteriormente, en la pelvis menor, en situación paramediana derecha, una calcificación que puede ser evaluada directamente con la radiografía simple de abdomen. Luego pasaremos a la inyección de contraste y vamos a obtener fases nefrográficas y pielográficas luego de la inyección, una fase temprana y una fase tardía. Aquí vemos en este paciente nefrogramas lineales, nefrotomografías lineales, luego de la inyección de contraste endovenoso. A la izquierda la fase nefrográfica, donde podemos apreciar la forma, el tamaño y los contornos del riñón, como así también su homogeneidad de opacificación. Y en la imagen de la derecha, la fase pielográfica, en la que todavía existe opacificación del parénquima renal y donde apreciamos el sistema excretor por la eliminación del medio de contraste iodado,
donde podemos evaluar el número de cálices menores y mayores, la pelvis renal y el comienzo del uréter. Entonces, luego de la inyección de contraste endovenoso y obtenida una placa panorámica ya contrastada, tenemos que evaluar la forma y contorno de los riñones, si hay opacificación o no simultánea de los parénquimas, si la excreción del contraste se ha realizado en tiempo normal y en forma simultánea, ver la morfología del sistema excretor tratando de realizar el conteo de los cálices menores. Recuerden que por lo menos tenemos que ver 6, y de los cálices menores que tenemos que ver, de los cálices mayores que tenemos que ver por lo menos 3, la morfología de las pelvis renales y si existe o no alguna imagen de defecto, de compresión, de falta de llenado o de ausencia de algunos de los cálices que pueden ayudar también a sospechar alguna patología. También debemos observar el calibre y el peristaltismo de los uréteres. Lo más normal y habitual es que veamos de esta forma. Por ejemplo, si realizamos un estudio comparativo, vamos a ver, en este caso en particular, un riñón izquierdo que está aumentado de tamaño, con un nefrograma persistente, y que hay una asimetría por un retardo de la excreción del medio de contraste, que ya se ha realizado por el riñón derecho y que se encuentra demorado por el riñón patológico. Observemos ahora en esta radiografía panorámica del urograma de excreción cómo podemos aplicar los conceptos que recién vertíamos, es decir, cómo tenemos que analizar una radiografía para poder sacar datos concretos. En primer lugar, y lo primero que salta a la vista, es la existencia de una dilatación del sistema excretor del lado izquierdo, y donde vemos un uréter que está completamente opacificado sin el peristaltismo que señalábamos anteriormente. Ahora posemos la vista sobre el riñón derecho y veamos que existen signos de un doble sistema excretor. ¿Es que ocurre lo mismo del lado izquierdo? Fíjense además la utilidad de evaluar el número de cálices existentes, ya que vemos en el riñón izquierdo solamente 2 cálices mayores. Muy bien, si aplicamos un clic sobre la imagen, vamos a ver qué se debe hacer. Podemos realizar cortes nefrotomográficos, podemos realizar un decúbito ventral y sobre todo efectuar compresión para una mejor visualización. Si hacemos clic nuevamente, vamos a ver que en el corte nefrotomográfico, que fue de suma utilidad, confirmamos la existencia de un doble sistema excretor del lado derecho. Y del lado izquierdo, en el nefrotomograma, que fue obtenido previamente a la radiografía panorámica que observamos en el inicio de este caso, vemos que hay excreción del medio de contraste por un pielón inferior, pero no por el pielón superior que está afectado por una obstrucción probablemente litiásica. Entonces, una de la metodología que podemos aplicar en la realización del urograma de excreción es la compresión. Esta compresión puede ser efectuada, como vemos aquí, con una banda tipo esfingomanómetro de los aparatos para medir la presión arterial, que se coloca sobre el abdomen a la altura de las crestas ilíacas y se infla para provocar un aumento de la presión desde afuera y disminuir y la otra es utilizando las bandas que están provistas por los aparatos telecomandados. A veces se le puede agregar un balón inflable o simplemente con la misma banda hacer una compresión sobre el abdomen para mejorar la visualización del sistema excretor. ¿Cuál es el valor que tiene la compresión? Veamos este caso
en el que en la panorámica de abdomen existe una opacificación y una excreción normal del medio de contraste por el riñón izquierdo, y en el riñón derecho, que también está eliminando en tiempo normal el medio de contraste, hay una especie de falta de relleno o de defecto en la región del cáliz. Fíjense cómo con la compresión podemos ver cómo ese cáliz se rellena perfectamente y que no hay ninguna alteración sobre el sistema excretor. Si hacemos clic sobre la imagen, vamos a ver luminal. Perfecto, entonces la compresión es un elemento que podemos utilizar para mejorar la visualización de los sistemas excretores. Pero hay que tener cuidado porque existen contraindicaciones para la compresión. ¿Cuándo no hacer la compresión entonces? Cuando hay una sospecha o conocimiento de aneurisma de aorta, cuando hay evidencia de obstrucción en placas tempranas, es decir, si vemos que hay una excreción del medio de contraste retardada y que hay dilatación del sistema excretor, es mejor no aumentar la presión endoluminal generada por una compresión. También cuando existen cirugías abdominales recientes, cuando veamos en esta panorámica de abdomen con excreción del medio de contraste, cómo aquí identificamos del lado derecho un doble sistema excretor, y si uno sigue la imagen de los uréteres hacia abajo, pareciera corresponder a un doble sistema completo. De todas maneras, observen cómo quedan dudas y que por ahí pueden ser resueltas con otros métodos de diagnóstico como la piel-OTC. Del lado izquierdo existe un sistema completo, simple, con un solo uréter. Es necesario muchas veces, como dijimos, también realizar panorámicas de pie si es necesario para investigar la presencia de descensos renales. Esto puede estar indicado sobre todo en mujeres con historias de infecciones urinarias recurrentes. Ustedes saben que antes hubo una época en la que se daba mucha importancia a la ptosis renal y muchas pacientes fueron operadas incluso para fijar el riñón y evitar la ptosis. Actualmente no se considera una patología relevante tener una ptosis renal, generalmente se adopta actualmente una conducta expectante. De todas maneras, cuando uno tenga dudas y si ve por medio de la radioscopía que el riñón desciende algo desde la fosa renal hacia abajo en la posición de pie por ahí se puede tomar alguna radiografía o alguna proyección digital para observar este descenso renal y por lo menos conocerlo desde el punto de vista anatómico, aunque no tenga implicancia patológica. De esa manera, cuando tenemos estas anomalías de posición, vamos a ver que el borde del riñón el borde inferior del riñón afectado puede verse por debajo de los límites considerados normales para la fosa renal, y de esta manera, de acuerdo a cuánto sobrepasa el borde renal de la cresta ilíaca, diremos que se trata de una ptosis renal grado 1, si está apenas sobrepasando, grado 2 si está a la mitad del riñón sobrepasando la imagen de la cresta ilíaca, y grado 3 si se encuentra completamente en la cavidad pelviana. Como vemos aquí en dos pacientes diferentes, uno a la derecha con una ptosis renal grado 2, está señalado con flechas ahí el borde del riñón en la flecha de afuera, y la flecha medial está señalando Estas anomalías de posición pueden incluir también una morfología particular de los sistemas excretores cuando se encuentran en rotación anterior,
en los cuales el vértice de la pelvis renal se encuentra orientado no hacia abajo, sino hacia arriba y hacia la línea media. Cuando existen este tipo de condiciones en una panorámica de un urograma de excreción, hay que pensar en la fusión por los polos inferiores de ambos riñones a nivel de la línea media, con rotación anterior que corresponde al riñón en herradura. Aquí vemos en la imagen de la izquierda una panorámica de un urograma de excreción y en la imagen de la derecha el mismo paciente en la tomografía computada con inyección de contraste, donde se ve la fusión por el polo inferior de ambos riñones y la rotación anterior del sistema excretor. Otra anomalía de posición es el riñón en torta, en el que los riñones están fusionados, pero no por los polos inferiores, sino entre el polo inferior de uno y el polo superior del otro riñón. El riñón que está adherido por sus polos superiores es el que se desplaza y está fuera de la fosa renal y da esta configuración que vemos en estos dos pacientes distintos, uno con un riñón en torta fusionado del lado derecho y el otro con un riñón en torta fusionado del lado izquierdo. También el riñón que se desplaza de la fosa renal suele encontrarse en rotación anterior, como lo demuestra la morfología de su sistema. Otra situación o elemento que podemos utilizar para mejorar la visualización de las imágenes es la utilización de proyecciones oblicuas cuando estamos realizando el urograma de excreción. Esto nos posibilita evaluar mejor algunos elementos que pueden estar superpuestos o sospechosos de estar dentro del trayecto del uréter. En este caso que vemos aquí, estamos observando un uréter derecho en las dos proyecciones oblicuas, la oblicua derecha y oblicua izquierda, que posibilitaron identificar en la oblicua izquierda, como se ve ahí marcada por el círculo y con una flecha, un pequeño cálculo, realmente un cálculo de muy pequeño tamaño, casi milimétrico diríamos, que provoca sin embargo una importante repercusión con dilatación del sistema excretor y del uréter de ese lado. Tengan en cuenta también este detalle, que muchas veces hay cálculos muy pequeños que tienen una gran repercusión aerodinámica y a veces hay cálculos muy grandes que no tienen tanta dilatación del sistema excretor. Por último, tenemos que realizar, como dijimos, la cistografía pre- y postmiccional, es decir, obtener, cuando ya estamos finalizando el estudio, que generalmente dura entre 20 y 25 minutos cuando está todo normal, obtener una radiografía focalizada o una proyección focalizada sobre la vejiga, luego ir al paciente al baño y luego de la micción obtener una proyección o una radiografía postmiccional para evaluar un poco subjetivamente la cantidad de residuo que puede haber quedado o no en la vejiga. También en el caso de la cistografía es necesario utilizar proyecciones diferentes a la anteroposterior, y estas proyecciones son las oblicuas y la sagital o de perfil eventualmente. Aquí vemos el caso de una evidente compresión extrínseca sobre el techo de la vejiga. ¿Por qué decimos que es extrínseca? Porque es una imagen que tiene bordes suaves, que da una especie de doble contorno de la pared de la vejiga y que no repercute, que no repercute sobre la luz de la vejiga ni sobre la desembocadura de los uréteres, que se encuentran completamente normales. En esta paciente en particular, de sexo femenino, le realizamos una resonancia magnética de la pelvis que mostró la existencia de un muy gran mioma en el cuerpo uterino que, localizado en situación anterior, provocaba esta compresión evidente y acentuada sobre el techo vesical. En el paciente masculino también debemos considerar que en el urograma de excreción y sobre la vejiga podemos tener efecto de compresión de órganos vecinos y, obviamente, tratándose de un paciente masculino, provocado por la próstata. Así vemos que las imágenes nos pueden ayudar en el sentido de mostrarnos algunos signos directos e indirectos. El signo directo es el que vemos en la imagen de la derecha, que es de nuevo una compresión con bordes suaves, que da una especie de doble contorno del piso de la vejiga y que tiene todo el aspecto de una hipertrofia prostática benigna. No tiene bordes irregulares, no hay infiltración de los uréteres como para pensar en un proceso maligno. Y como signo indirecto, que vemos fundamentalmente en la proyección tomada a la izquierda, que es el aspecto en gancho o en J
de la finalización de los uréteres, simplemente provocado por el ascenso del piso pelviano debido al importante adenoma prostático. Pero esta es una configuración que les sugiero tener en cuenta cuando vean estas imágenes para hacer el diagnóstico de la patología prostática a través del urograma de excreción y en particular de la cistografía. Aquí vemos otro paciente con la misma imagen, es decir, los uréteres en gancho o en J, provocado por una compresión desde el piso vesical por un importante aumento de tamaño de la próstata, y en la última de las imágenes a la derecha, el importante residuo postmiccional que queda como consecuencia de esa obstrucción mecánica que provoca la glándula prostática sobre la vejiga. También en los casos particulares de las sospechas de fístulas, en este caso una fístula vésico-vaginal, el urograma de excreción, del cual puede ser esta una indicación que aún continúe en el tiempo, es decir, la evaluación de fístulas por complicación quirúrgica o espontáneas entre la vejiga y órganos vecinos. Sin embargo, si bien nos puede dar información el urograma de excreción, hoy en día la utilización de la tomografía computada con la técnica de piel OTC con inyección de contraste posibilita realizar reconstrucciones MPR y 3D que nos muestran con mucha mejor nitidez e incluso posiblemente el trayecto fistuloso en forma directa, como no lo puede hacer el urograma de excreción. Finalmente, los conceptos a retener de esta presentación son: el urograma de excreción es un estudio con tendencia a dejar de ser usado. Cuando exista una eventual indicación debe realizarse de manera metódica y sistematizada, es decir, ustedes deben tener la conciencia de efectuar una técnica correcta y un análisis sistemático, metódico de las imágenes para obtener un buen diagnóstico. El estado de la función renal puede deducirse a partir de las imágenes de este estudio y el mismo puede ser aplicado también a los otros estudios como TC y RM, pero lógicamente un mayor acabado informe de la función renal puede ser obtenido solamente con la cámara gamma. En el urograma de excreción, utilizar los cambios de posición siempre es útil para optimizar el estudio y la visualización de la patología. Siempre se debe incluir un examen minucioso de la vejiga y siempre evaluar las condiciones previas del paciente, es decir, cómo está la hidratación previa, cuáles son las condiciones de la función renal, conocer si han existido reacciones alérgicas previas a algún medicamento y principalmente a la sustancia iodada, y finalmente los beneficios y morbilidad potencial para indicar este estudio y si no considerar efectuar piel OTC sin inyección de contraste. Con esto hemos finalizado esta presentación, les agradezco la atención.